Ahora vamos a estudiar el gas ideal en el límite clásico y vamos a calcular el número de estados con energías entre E y E más delta D. Además vamos a mirar qué ocurre si confinamos las partículas que conforman este gas clásico a que se muevan solamente en dos dimensiones del espacio y a que se muevan en una sola dimensión del espacio. De tal manera que nos vayamos acercando a eso, que ustedes igual van a hacerlo, van a estudiarlo con mucho detalle en estado sólido, pero conviene que ya que estamos generando toda la estructura físico-matemática de la física estadística, ustedes tengan esos conceptos desde ahora en mente. Bueno, el problema que vamos a estudiar ahora es este. Sea un sistema formado por n partículas no interactuantes. Esto es muy importante. Al decir que no es interactuante, entonces voy a suponer que no existe energía potencial entre estas partículas. O sea, ellas no interactúan entre sí. Cuyo estado puede ser descrito en términos de la física clásica. Entonces voy a asumir que la física clásica me va a permitir describir las propiedades de este sistema. Un sistema de estas características que no interactúan se conoce como un sistema que se puede modelar como un gas ideal. Partículas cuando están en el espacio no van a interactuar unas con otras y las puedo modelar de tal forma que su comportamiento es individual una de la otra. Si cada partícula tiene asociada una cierta posición y momentum, y vamos a despreciar cualquier posible rotación o vibración de las partículas, básicamente podemos suponer que estas partículas son monoatómicas para no tener en cuenta rotaciones de las partículas sobre un eje propio de ellas. En ese caso, la energía del sistema va a estar dado simplemente por las contribuciones de la energía cinética de las partículas. Además, como voy a suponer que las partículas son iguales, aquí voy a simplemente usar el término m para referirme a la masa de estas partículas. Si queremos un caso más general, podríamos pensar en diferentes masas, pero aquí voy a asumir un gas ideal conformado por moléculas de la misma especie y monoatómicas. Ahora, el número de estados con energía menor que E, es decir, vamos a analizar los estados que tienen energía por debajo de la energía E, lo podemos encontrar si nosotros nos vamos al espacio de fase. El espacio de fase, como lo estuvimos estudiando la semana pasada, nos permite describir todos los posibles estados del sistema. Y esos estados del sistema básicamente corresponderán a una porción, o ocupará una cierta porción en ese espacio de fase. Entonces, si nosotros vamos al espacio de fase y en el volumen definido en este espacio de fase, que va a ser un espacio con muchas dimensiones, calculamos el volumen total ocupado por el sistema, lo único que tendríamos que hacer es dividir entre el volumen asociado a un solo estado. El volumen asociado a un solo estado, en este caso, donde tenemos F grados de libertad, que para el caso de 3 dimensiones serían 3n grados de libertad. Si yo divido el volumen total ocupado por el sistema con energías menores a una cierta energía E y divido eso sobre el volumen de un solo estado, voy a tener el número total de estados con energías menores que E. Ahora, el hecho de que las partículas no interactúen entre sí nos permite determinar esta parte de la integral, o sea, la integral de las posiciones. Y de hecho puedo integrar las posiciones por separado, de tal forma que cada una de estos diferenciales de volumen lo puedo integrar por aparte, y eso me va a dar que esta componente de la integral total va a ser simplemente el volumen total ocupado por una partícula elevado a la n, porque tenemos n partículas aquí involucradas en este problema. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ahora vamos por acá. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de obtener, el número de estados con energía menor que está dado por esta expresión. Aquí tenemos ya el volumen a la n. Aquí tenemos el espacio ocupado por un estado en el espacio de fase. Y ahora me falta resolver esta integral. Pero antes de irnos acá, vamos a responder esta pregunta. Esa pregunta tiene solamente una respuesta correcta y ustedes van a responder. Ok, entonces estas fueron las respuestas que dieron. La mayoría, noten que la mayoría está de acuerdo, o sea, el 45% está de acuerdo que la respuesta es la D. Es decir,
el volumen, B es el volumen ocupado por el sistema en el espacio físico. Y efectivamente esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué las otras respuestas no son correctas? Vamos a mirar un poco. Recordemos de dónde salió esta cantidad Bn. Esa cantidad Bn salió de realizar esta integral de los diferenciales de volumen. Como cada partícula no es independiente de la otra, es decir, no interactúa con la otra, podemos hacer esta integral por separado. Ahora miren que esto que está aquí a la izquierda lo podemos representar como el producto de las integrales. El producto de las integrales de los volúmenes, o sea, puedo intercambiar el producto con la integral debido a que el volumen ocupado por una partícula es independiente del de la otra. Esta parte que está aquí es el volumen que ocupa. O sea, la integral del diferencial de volumen en todo el espacio ocupado es el volumen que ocupa la partícula. O sea, es donde está el espacio donde está contenido la partícula. Por eso esta B es el volumen de la partícula. El volumen en el espacio de fase, por otro lado, es todo esto. Entonces, el volumen del espacio de fase sería todo esto. Mientras que la V es solamente el volumen ocupado en el espacio físico. O sea, el volumen donde están contenidas las partículas. Vamos a continuar entonces. Ahora, les tengo otra pregunta. Esto que está acá, este H que está aquí, ¿qué es? Y esa pregunta se las hago para que mejoremos nuestra comprensión. Entonces la pregunta es, van a seleccionar cuál de estas dos afirmaciones es verdadera. Les presento dos afirmaciones y solamente una de las dos es verdadera. Estas son las respuestas que ustedes me dan. 70%, es decir, la mayoría está de acuerdo que la respuesta correcta es la A. Bueno, aquí tengan en cuenta que faltaría la F, ¿no? Porque H sub 0 a la F sería el volumen ocupado. Ese sería el volumen ocupado por un estado, o sea, por un estado en el espacio de fase. Y se usa precisamente para poder contar yo el número de estados con energía menor que E, lo obtengo al integrar el espacio de fase para energías menores que E y dividirla por el volumen ocupado por un estado. Ahora, el H sub 0 es básicamente un diferencial de momentum por una pequeña cantidad de momentum por una pequeña cantidad de posición. Y ese valor no puede ser infinitamente pequeño. La razón es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica limita el valor de H sub 0 debido a que ese valor de H sub 0 está asociado con el principio de incertidumbre y no puedes medir con infinita precisión simultáneamente la posición y el momento. Eso hace que el valor H sub 0 no sea infinitamente pequeño. El valor más pequeño que puede tomar hasta donde conocemos hoy en día por la mecánica cuántica es la constante de Planck. Entonces, de esta discusión con esta conversación vamos a seguir, pero por ahora solamente me interesa que tengan en cuenta que ese valor de H sub 0 elevado a la F, donde F es el número de grados de libertad del sistema, corresponde al volumen que ocupa un estado en el espacio de fase. Habiendo dicho esto, vamos a continuar con nuestro problema. Ahora nosotros tenemos que calcular esto, tenemos que calcular esta otra parte de la integral, que es lo que nos falta para poder calcular, para poder obtener el número de estados con energía por debajo de. Pero miren que esto que tenemos aquí es el volumen que ocupan los momentum en un espacio de momentum. Y la característica de ese espacio de momentum es que la energía está con un valor máximo de, es decir, todos los estados con energía menores a E, y la masa de las partículas está dada por M. Cuando yo tengo estas condiciones, entonces yo puedo calcular este volumen ocupado. Ahora, si yo encuentro una ecuación que me dé la forma de ese volumen en el espacio de fase, yo podría calcular la integral. Y resulta que la ecuación que me describe a mí el momentum total, bueno, la suma de los momentum totales para calcular la energía del sistema, que esta es la ecuación que nos describe la energía total del sistema, para este caso el gas ideal. Si se dan cuenta, al escribir esta ecuación de esta forma, tenemos la ecuación, si la miramos en tres dimensiones, o sea, px, py y pz, sería px cuadrado más py cuadrado más pz cuadrado igual a un r cuadrado. Esa ecuación es de una esfera. Pero la cuestión acá es que cada partícula contribuye en tres dimensiones, contribuye con tres coordenadas.
X, Y, Z, con tres componentes, X, Y, Z. Entonces, si tengo dos partículas, vamos a tener 6 dimensiones. Si tengo 3 partículas, voy a tener 9. Entonces, la dimensión de esa esfera de radio R va a estar en un espacio más grande, un espacio 3n dimensional. Por lo tanto, esa esfera se le conoce con el nombre de n esfera o hiperesfera. Les tengo esta pregunta. Entonces, vamos a resolver la pregunta. Esta pregunta consiste en que ustedes escojan cuáles son las expresiones correctas. Que hay más de una sola posible expresión correcta. Entonces van a seleccionar cuáles son las expresiones correctas. Todos están de acuerdo que la opción A es correcta, ¿sí? Que es para el caso de 3 dimensiones. O sea, todos están de acuerdo, el 100%, toditos, absolutamente todos. Concuerdan con que esta respuesta es correcta. Efectivamente, la sumatoria que cobija estos tres términos en X, en Y y en Z para cada una de las partículas corresponde a la suma de momentum para un sistema en 3 dimensiones. Ahora bien, cuando tú quieres usar esta expresión no la podrías usar para 2 dimensiones porque aquí tienes 3 componentes del momentum. Para describir 2 dimensiones tendrías que reducir el sistema. De hecho, el problema acá es que ninguna de estas representaciones es para 2 dimensiones. Para poder representar 2 dimensiones tendrías que eliminar una de las componentes de momento, porque restringes el movimiento de la partícula solamente a dos dimensiones, y en esas 2 dimensiones es donde solamente tú podrás describir el sistema. Entonces, la primera respuesta A es correcta. En la segunda respuesta, donde hay un 85% de estudiantes de acuerdo, es con la respuesta E. Y efectivamente, miren que la respuesta E corresponde con un sistema donde solamente tienes el momentum en una sola, en un solo eje, en una sola dirección. O sea, tienes una sola dimensión y por esto tienes restringida la movilidad del sistema solamente a esa dimensión. Ese se considera como un sistema unidimensional. Entonces, resumiendo un poco, cuando nosotros comenzamos a restringir las dimensiones, el sistema ya no tiene libertad para moverse en las 3 dimensiones del espacio, y si le restringes una dimensión se va a mover en 2 dimensiones. En ese caso, la expresión de la energía vas a obtenerla sumando las 2 componentes de momento, o sea, es decir, 2 componentes de momento en un espacio donde van a convivir todas las partículas en el espacio de fase. Para el caso unidimensional, entonces te va a quedar solamente una componente. Ok. Bueno, como ya vimos que esta expresión de acá, que me describe la porción del espacio de momentum que ocupa la partícula, es una expresión que yo puedo analizar matemáticamente como una n-esfera o una hiperesfera. Eso implica que si yo me centro en el... Aquí hay un pequeño error, perdón. Si yo me centro en la descripción matemática, físico-matemática del problema, básicamente estoy diciendo que aquí estoy sumando estas componentes n veces. Así que estoy sumando 3n componentes. En una esfera normalita, yo tendría la ecuación que me describe sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado. Como tengo 3 dimensiones, con 3 dimensiones describo una esfera en el espacio tridimensional. El espacio físico que ocupan las partículas es tridimensional, pero el espacio que ocupan en el espacio de fase es un espacio 3n dimensional. El volumen de esa hiperesfera está dado por esta expresión. Y yo quisiera que aquí sí hiciéramos una pequeña actividad muy corta. Vamos a demorar unos 5 minutos en revisión y 5 minutos, bueno, de pronto un poquito más. Unos 5-8 minutos en revisión en grupos y unos 3-4 minutos en una discusión acá. Yo quisiera que ustedes ingresen en este código QR para que observen la expresión genérica para el volumen de la hiperesfera. Y apenas revisemos esta expresión para el volumen de la hiperesfera, volvemos a conversar un poco sobre esto de acá. Esta parte es importante sobre todo porque la vamos a seguir usando. O sea, el concepto de tener hiperesferas para hacer cálculos es algo que vamos a seguir usando.
¿Qué es una hiperesfera? Se puede tomar a n dimensiones. Exacto. ¿Y cómo se calcula el volumen de esta hiperesfera? Por ejemplo, si queremos mirar la hiperesfera, porque la hiperesfera incluso está definida a volúmenes menores que 3, a dimensiones menores que 3. Por ejemplo, ¿cuál sería el volumen de la hiperesfera en 2 dimensiones? Pi por r, pi por r cuadrado. No. El volumen de la hiperesfera sería pi por r cuadrado. ¿Cuál sería el volumen en una dimensión? Todo el espacio que ocupa en una dimensión, que sería de menos r a r, o sea que sería 2r. ¿Cómo sería el hipervolumen en 3 dimensiones? Para 3 dimensiones. 4pi, ¿sí?, tercios por r al cubo. Y así se puede definir ese hipervolumen, ese volumen de la hiperesfera en cualquier dimensión. Y eso es lo que está definido acá en esta parte. Entonces, el volumen para el caso de que las partículas vivan en un espacio tridimensional, pero con espacio de fase de 3n, estaría dado por esta expresión. Para cuando las partículas están confinadas en una dimensión, es decir, que vamos a decir que las partículas viven en 2 dimensiones en el espacio físico, el espacio de fase va a ser de 2n dimensional. Y cuando confinamos las partículas a una dimensión en el espacio físico, o sea que se pueden mover en una dimensión, entonces tendríamos una esfera de hipervolumen en un espacio n dimensional, donde la constante gamma está definida de esta forma. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, como ya sabemos cómo calcular la integral, el volumen ocupado en el espacio de fase por los momentos, o sea, la integral de volumen que teníamos, y encontramos que esto lo podemos describir en términos de la energía, tenemos esta expresión. Miren que en esta constante gamma he incorporado todas las constantes del sistema para no tener que estar cargando esa constante. Ahora, ya con esto podemos calcular, recordando la expresión que nos liga el número de estados con energía entre E y E más delta D con la suma de los estados con energía menor que simplemente puedo calcular esto haciendo la derivada del número de estados con energía menor que multiplicándolo por el intervalo de delta de energías, y esto sería el error de segundo orden. Esto es un valor muy pequeño comparado con lo de acá, por lo tanto yo puedo asumir que este número de estados con energía entre E más delta E va a tener esta forma. Ahora simplemente voy a tomar la derivada de esta expresión de acá arriba con respecto a la energía, y al tomar esa derivada con respecto a la energía obtengo esto, que el número de estados con energía entre y E más delta D es proporcional a el volumen, a la n y a la energía elevada a la 3n sobre 2. Esto para partículas que se pueden mover libremente en un volumen en el espacio, ¿sí? Si yo comienzo a confinar dimensiones de cómo moverse las partículas, como por ejemplo las coloco a las partículas en una caja con un área muy grande pero un espesor muy pequeño, podría decir que las partículas están confinadas prácticamente a moverse en un área en una cierta área. La descripción de ese movimiento de las partículas lo podría aproximar con unas partículas confinadas a moverse solo en 2 dimensiones. Entonces allí tendríamos que tener en cuenta que esta expresión ya no sería de 3n sobre 2, sino sería simplemente elevada, la energía estaría elevada solamente a la n. Y esto va a cobrar mucha importancia cuando calculemos la entropía mucho más adelante, porque la entropía va a estar definida como el logaritmo natural del número de estados. Entonces, esta entropía va a depender de cómo la energía esté relacionada con el número de partículas. Esto lo vamos a ver más adelante, no vamos a entrar en detalles en este momento.